¿Es el ocultismo un mito o una realidad? Exploremos juntos este antiguo misterio. Hay historias que se quedan flotando en el aire, que se niegan a ser enterradas junto con sus protagonistas. Hoy vamos a abrir un expediente confidencial, uno que se empezó a armar 5 años después de la muerte de un verdadero ícono de México. Hoy analizamos el caso La Madrina, las acusaciones póstumas que rodean la figura de Carmen Salinas. Todo este expediente oscuro, todo este misterio, gira en torno a una sola frase. Una frase pronunciada desde una celda. Un testimonio que habla de lo impensable, de lo monstruoso. Un ex sicario, del que solo conocemos su alias, Beto, lanzó esta acusación al mundo. Y con ella sembró una duda que se extiende como una sombra sobre un legado que creíamos intocable. Pensemos un momento en esto. Una de las figuras más queridas de México, casi una madre para todo el medio artístico. De pronto, es acusada de los crímenes más atroces que uno pueda imaginar. Y lo más impactante es que esto sucede años después de su muerte, cuando ella ya no está aquí para defenderse, para negar o para confirmar nada. Ok, pero ¿de dónde salió esto? ¿Quién se atrevió a decir algo así? Bueno, el origen es tan inesperado como la acusación misma. Un podcast grabado dentro de una prisión, llamado Penitencia. Es ahí donde la activista Saskia Niño de Rivera entrevista a Beto, un recluso anónimo que, desde las profundidades del sistema carcelario, decide contar su historia. Y aquí es donde la historia se parte en dos, donde la mente no sabe qué creer. Es un choque de realidades. Por un lado, tenemos a la Carmen Salinas que todos vimos en televisión, en el cine, en la política. Y por el otro, a la Madrina que describe este testimonio surgido del bajo mundo. Son dos figuras que parecen imposibles de reconciliar en una sola persona. Y miren este contraste, es que es brutal. Por un lado, la matriarca pública, la mujer devota, católica, con su famoso altar a la Virgen, la exdiputada, la protectora de los actores. Y del otro lado, una figura que parece sacada de una pesadilla, la madrina oculta, una supuesta usuaria de alta brujería que pedía trabajos y, lo más grave, que realizaba rituales de sacrificio. Bueno, vamos a meternos de lleno en el expediente. Vamos a seguir las pistas, el rastro de migajas que nos dejó esta historia, para tratar de entender cómo una sospecha se transformó en una controversia que sacudió a todo un país. Son 4 momentos, 4 fechas clave que marcan el antes y el después de esta leyenda negra. Todo empieza, curiosamente, en 2019, con una negación que hoy suena casi profética. Luego el salto a febrero de 2026, cuando estalla la bomba del testimonio. Casi de inmediato, una supuesta corroboración se hace viral. Y finalmente, en marzo, la reacción de la familia. Vayamos al principio, a 2019. Mucho antes de todo esto, en una entrevista, a Carmen le preguntan sobre la brujería en el mundo del espectáculo. Y su respuesta, viéndola ahora, es escalofriante. Ella niega practicarla, pero al usar la frase, ya para fregar a una persona, es criminal, demuestra que conocía perfectamente esa terminología, ese código del ocultismo. Una frase que, en retrospectiva, adquiere un tono muy siniestra. 7 años después, cuando la confesión de Beto explota, las redes sociales empiezan a desenterrar fantasmas. De repente, se hace viral un viejo video grabado en el mercado de Sonora, el corazón del esoterismo en la Ciudad de México. En ese clip, una comerciante asegura que en efecto Carmen Salinas era clienta frecuente para trabajos. Ojo, no habla de sacrificios, pero sí la conecta directamente con ese mundo. Obviamente, la familia no se quedó callada. Su respuesta fue inmediata, fue furiosa. El 1 de marzo de 2026, lanzan comunicados amenazando con demandar a quien fuera por difamación. Defendieron su memoria a capa y espada, recordándole a todos su fe católica, y calificaron todo como una asquerosa estrategia para vender. Con todo esto sobre la mesa, con estas versiones tan contradictorias, el expediente se abre a 3 posibles caminos. 3 teorías que intentan darle sentido a lo que parece no tenerlo. 3 teorías que se mueven en esa delgada línea entre la verdad y la leyenda urbana. La primera, y digamos la más lógica, la que tiene una probabilidad alta, es la que llaman la madrina protectora. Esta teoría plantea que sí, que Carmen Salinas sí recurría a la santería, pero a la llamada blanca. O sea, limpias, amuletos de protección, algo bastante común en su ambiente.
Sus visitas al mercado eran reales, pero tras su muerte, la anécdota se fue exagerando hasta convertirse en una leyenda de terror. Pero luego está la segunda opción, la que te quita el sueño, la que dice que todo era verdad. Esta teoría, la de la red de poder oculta, sostiene que el testimonio del sicario es cierto, que Carmen Salinas era la matriarca de una secta de élite y que usaba su imagen pública y su poder político como la fachada perfecta. La probabilidad se considera baja, pero el impacto de ser cierto sería monumental. Y la tercera opción nos lleva de nuevo a la cárcel, a ese mundo donde las historias son poder, son una moneda de cambio. Es el clásico efecto del teléfono descompuesto. Es muy posible que Beto simplemente haya reciclado leyendas urbanas que ya corrían por ahí, sobre la gente del espectáculo, y se las haya atribuido a un nombre famoso y sobre todo a alguien que ya no podía desmentirlo, todo para ganar estatus o notoriedad. Ok, tenemos las pistas, tenemos las teorías. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Cuál es el veredicto de este expediente? ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza el mito? Al final, el expediente es frío, se basa en hechos, y lo que concluye es bastante claro. Primero, y esto es lo más importante, no existe una sola prueba, ni forense ni judicial, que vincule a Carmen Salinas con los crímenes de los que se le acusa. Segundo, que las acusaciones parecen ser una distorsión grotesca de algo que sí era real, su afición por el misticismo. Tercero, se confirma que sí era usuaria de servicios esotéricos, pero de bajo nivel, cosas como amuletos o limpias. Y finalmente, que el testimonio de Beto tiene todas las características de ser un mito fabricado en prisión. El archivo se cierra, oficialmente. Pero la historia sigue ahí fuera, ¿no? Flotando en la oscuridad. Porque las leyendas tienen un poder enorme, sobre todo las que nos hacen dudar de lo que vemos. Y al final nos queda una pregunta en el aire. ¿Estamos ante un mito grotesco nacido de un rumor? ¿O frente al secreto mejor guardado en la historia del espectáculo mexicano? La respuesta, quizá, se fue con ella a la tumba.